Capítulo 12. Parte 4. Familias destacadas desde el industrialismo. Existen muchas empresas que crecieron durante esta época en diferentes rubros, pero entre todas las empresas, familias y agrupaciones que se formaron, algunos de sus integrantes destacaron espectacularmente y debido a su forma fría de tomar decisiones, y su lógica contraria a la masa aprovechando los momentos más críticos de la sociedad tanto económica como militarmente. Sus recursos fueron enfocados a subir la pirámide organizacional que se formaba en el bando comunista y capitalista debido al derrocamiento de las monarquías y dinastías. La mayoría de sus orígenes tienen dos historias en generalidad, larga trayectoria histórica o surgimiento humilde. En ambos casos la diferencia es el tiempo en que se demoraron en llegar al punto de involucrarse con agrupaciones más grandes en búsqueda de apoyo económico, social, intelectual y, más modernamente, políticamente. A medida a que más agrupaciones pertenecías, te encontrarías nuevamente con otros miembros de otras agrupaciones creando mayores vínculos que les llevarían a mejorar su intercambio de ideales, lo cual les llevaría a crear o unirse a otros grupos similares y por ende poco a poco estos grupos fueron más pequeños, más herméticos por la sencilla opción de no tener la obligación de divulgar sus conversaciones como cualquier persona, pero con la diferencia que tiene literalmente el control de empresas siendo socios directos o indirectos, el dinero suficiente para que personas en agrupaciones mayoritarias sientan tentación de obedecer sin quizás ni siquiera entender y contactos que les permiten estar al tanto de situaciones que podrían demorar años en salir al público, lo que crea la sensación de constantemente estar involucrados en situaciones ocultas pero que en realidad como siempre sencillamente está limitado a nuestra fe y conocimiento que refleja también nuestro interior. Por ende si ves desgrado es para motivarte a corregirlo en ti o quizás buscar la forma de apoyar a otros en sus procesos. A continuación, les dejo a las familias con mayor poder económico, influencia política, apoyo global creando entidades medioambientales y sociales, han creado riquezas en momentos de crisis y han creado imperios comerciales rápidamente. En ocasiones relacionados a rituales o ceremonias paganas, por ende, catalogados como satánicos o Illuminati. Han estado involucrados en muchas situaciones políticas de forma indirecta con beneficios comerciales muchas veces, creando fondos de apoyo para sus candidatos preferidos. Intento describir equilibradamente, o demostrando ambos puntos de vista sobre estas familias, ya que la mayoría hoy en día los ve como seres malvados o sencillamente desconocidos, pero sin lugar a dudas son familias muy influyentes en nuestro diario vivir actual, lo fueron desde el industrialismo y lo más probable siguen siéndolo aún varias generaciones más. Pues así como en un comienzo se luchó por tierras, luego por la fe, luego por el gobierno, luego el desarrollo industrial y tecnológico, siempre existen dos grupos, los que se mantienen ocultos porque la mayoría los persigue y quien guía a la mayoría mediante dictámenes, leyes y educación. ¿Será que los ocultistas siguen ocultos y ahora dominan a la mayoría como en su momento lo hizo la Iglesia? Significa que lograron sus objetivos los iluminados de Baviera. Se encontró una forma de entregar los conocimientos y guías espirituales para evitar lo que temía Pitágoras. Solo nos encontramos corriendo sin sentido y todo en realidad está hecho para que una vida no sea suficiente para lograr alcanzarles. Existe una verdad, la tuya y probablemente esta, a menos que se revelen directamente, no la conoceremos, pero sí podemos comprender mejor el lugar en el sistema donde estamos para buscar avanzar más rápido en nuestro propósito personal hacia un gran negocio, una gran fundación de ayuda, una cooperativa de apoyo, clubes de filosofía o enseñanzas, etc. Finalmente es donde tú puedas desarrollarte en plenitud junto a otros. Familia Astor. Familia que aparece oficialmente en Alemania con John Jacob Astor, quien nació en 1773 DC y su vida se desarrollara casi al unísono con la edad de los iluminados de Baviera, hijo de un carnicero. De humilde origen, la familia comenzó con el comercio de pieles e instrumentos de viento como la flauta. Abrieron su primer puesto comercial en 1784 DC en América en cuanto los Estados Unidos se declaró la independencia y fue en la primera comunidad de los Estados Unidos que hoy lleva su apellido Fort Astoria. Se unió a la masonería en Nueva York en una logia holandesa y en solo 3 años logró el puesto de maestro, lo cual amplió su red de contactos, inversionistas y por supuesto le llevó a tener comunicación con los principales fundadores de los Estados Unidos y la red que ya hemos visto se expandió en este territorio.
Fundó la empresa de pieles American Fur Company en 1804 DC y en 1811 DC el Fortín de Astoria en Columbia, donde comercializaba pieles y materiales promoviendo el empleo de cazadores para conseguir pieles, por lo cual financió la expedición por tierra bajo la empresa Pacific Fur Company, donde su empresa era dueña del 50% de las acciones, siendo que aportó la totalidad de la expedición, y el otro 50% lo dividió entre sus trabajadores, lo que provocó una mayor involucración y compromiso con él. Propósito de la expedición. El presidente Thomas Jefferson, miembro de la masonería, autoriza de forma exclusiva a zarpar con su barco comercial durante el embargo que se realizó en 1807 DC hacia Europa, lo que creó ganancias sobre los $200.000. Cuando la demanda de pieles disminuyó por la autorización y levantamiento de los embargos de otras empresas, se dedicó la inversión de bienes raíces. Participó como accionista del primer banco estadounidense y al morir era considerado el hombre más rico de los Estados Unidos de su época, sin considerar su reconocimiento por realizar la expedición, lo cual permitió la exploración y expansión de las colonias, llegando más tarde a las costas occidentales de Norteamérica, creando el intercambio cultural con el Oriente, en especial con Japón desde 1854 DC, cuando firman un acuerdo que les permitiría tener puertos comerciales. Y como dato extra, se teoriza que la familia Astor es directa representante de la sociedad iluminista debido a su rápida expansión, el haber tomado en el momento preciso la oportunidad de viajar a tierras libres, influencia socialmente en las colonias. Su esposa, a quien conoció en América, también tuvo éxito con su propia empresa, pero de una manera más rápida de Astor, lo que provocó que se le acusara de brujería, pero sin poder demostrar nada se le dejó libre. Estos hechos, su gran éxito económico y si sacas los prejuicios de malvados y lo cambias por libre, a pesar de quizás estar en desacuerdo con algunas formas de hacer o decir de otras personas, verás la sutil línea que toma cuando en 1866 DC inicia la Revolución Meiji en Japón, lo cual impone el capitalismo e industrialismo, creando que Japón busque expansión en China e involucrándose en la Segunda Guerra Mundial. Lo que es evidente, es que gracias a sus contactos, permisos e información anticipada que parecía tener, lo cual relacionan a satanismo, le permitió generar sus riquezas. En adelante sus descendientes se mantendrán bajo perfil, influyendo tras bambalina y no públicamente como otras familias hasta nuestros días. Familia Dupont. La familia Dupont tiene sus raíces en Francia con Pierre Samuel Dupont, quien aproximadamente en 1802 DC viaja junto a sus dos hijos Victor-Marie Dupont y Eleuthère Irénée Dupont a los nuevos Estados Unidos, que lleva solo unos años desde su independencia, en donde utilizó las riquezas heredadas de su madre, quien tenía algunos títulos de nobleza, y su padre, que era relojero, para fundar el Dupont de Nemours and Company, liderada por Eleuthère, y que se dedicó a la venta de pólvora, lo cual por supuesto, sobre todo desde la integración del industrialismo a las fuerzas militares y las guerras que vendrán, creó un gran negocio con muchas utilidades, llegando a contratar a más del 10% de la población de Delaware en los Estados Unidos, colaboró en la compra de Luisiana y algunos familiares comenzaron a involucrarse en la política, llegando a ser senadores como Henry Dupont. Los patrimonios de la familia se distribuyeron estratégicamente entre familiares y primos para mantenerse bajo perfil como individuos destacados en riquezas. Eleuthère era químico, por lo cual la compañía continuó con el desarrollo e investigación científica, concentrándose desde los años 1900 DC en la investigación química y llevándolos a la creación de productos como el celofán para el almacenamiento de alimentos, neopreno que se utiliza para trajes de surfistas y piezas automotrices, nylon utilizada para la fabricación de paracaídas en la Segunda Guerra Mundial y más adelante para crear las pantimedias, teflón en los utensilios de cocina, Kevlar para blindaje de vehículos y creación de chalecos antibalas, Nomex, que es el materiales para evitar quemaduras usado en los trajes de bomberos. Incluso gran parte del traje de los astronautas del Apolo 11 fueron construidos y diseñados con materiales DuPont, y más recientemente la licra como fibra sintética. La empresa y marca DuPont ha registrado más de 38.000 patentes. Hoy sus enfoques dicen ser sobre mejorar la calidad de nutrición de los alimentos y aumentar la producción de los mismos, el desarrollo de biociencia industriales con el propósito de encontrar maneras más naturales de mantener la industrialización de forma más amigable con el medio ambiente, como es el caso de combustibles alternativos, y manteniendo los enfoques iniciales. También se desarrollan nuevas formas de protección de la vida, evolucionado los Kevlar entre otros productos más. Familia Kennedy. Esta familia llega desde Irlanda con una crianza católica en 1849 DC a los Estados Unidos. El 14 de enero de 1858 DC nace Patrick J. Kennedy, siendo el primer Kennedy en terminar su ciclo de educación,
pero a los 14 años abandonó el colegio para ayudar a su madre. Tras la muerte de su padre por cólera, su madre compró un negocio de papelería y una cordonería, logrando un gran éxito que les permitió expandirse al comercio de comestibles y licores. Mediante sus propios ahorros, Patrick compró uno a uno sus primeros inmuebles. Primero fue un salón en un centro comercial, luego 2 bares en Boston, uno de ellos dentro de un hotel. A los 30 años compró los derechos para la importación de una marca de whisky. El 18 de mayo de 1929 DC fallece, dejando una gran participación en la Columbia Trust Company, que se dedica a la asesoría de inversiones y financiera hasta el día de hoy, una compañía de carbón y una cantidad importante de acciones de bancos, creando una riqueza suficiente para la prosperidad de las generaciones, sin considerar los contactos políticos que dejó debido a su fama de ayudar compatriotas irlandeses incluso con dinero. El impacto social que tuvo en Massachusetts le llevó a llevar a ser miembro del Senado de Massachusetts representando al Partido Demócrata. Su hijo Joseph P. Kennedy continuaría la carrera de su padre, continuando como inversionista, político y empresario, lo que lo llevó a ser embajador de los Estados Unidos en Reino Unido, presidente de la Comisión Marítima y presidente de la Comisión de Comercio y Seguridad. Junto a su socio James Roosevelt, hijo del presidente Franklin Roosevelt, compraron los derechos para traer desde Irlanda la marca de whisky Scott Whisky. El 29 de mayo de 1917 DC nace John F. Kennedy, futuro presidente de los Estados Unidos y asesinado el 22 de noviembre de 1963 DC, y su esposa años más tarde se casaría con Aristóteles Onassis. La familia Kennedy es rumoreada por una supuesta maldición que ha llevado a más de 7 muertes accidentales, casi la mayoría en viajes en avión o vehículo, algunos otros miembros en situaciones similares, pero han sobrevivido. Nuevamente han caído en accidentes, incluso más en la actualidad, inclusive suicidios. Hoy en día su riqueza sigue creciendo y su apellido sigue siendo de influencia política. Familia Onassis. Hace su aparición con el padre de quien haría la mayor fortuna. Sócrates Onassis vivía con su familia en Turquía, Imperio Otomano en este entonces, era banquero y comerciante. Debido a las guerras perdieron todas sus propiedades y bienes, por lo cual viajaron en calidad de refugiados a Grecia. Su hijo Aristóteles Sócrates Onassis, quien gracias a la educación entregada por su padre ya hablaba 4 idiomas, el griego, turco, español e inglés. A los 16 años le permitió desarrollarse y buscar nuevos horizontes, dirigiéndose a Buenos Aires en Argentina con la esperanza de vender tabaco en el nuevo continente, ampliando el negocio de su padre, pero solo tenía 17 años, por lo cual viajó en barcos de inmigrantes de escasos recursos, cambiándose la edad a 25 años. Al comienzo tuvo diferentes trabajos, desde lavaplatos hasta albañil, pero en esta variedad de trabajos un compañero le comentó que podía escuchar las conversaciones de un grupo de apostadores. Una noche escuchó información sobre unos movimientos en la bolsa, tomó sus ahorros y compró 2.200 acciones de la empresa y luego vendió en casi 3 veces más su valor de inversiones. Este dinero lo usó para cambiarse de vivienda, se compró ropa de mejor marca y trajo sus primeras importaciones de tabaco. De día aparentaba ser un gran empresario del tabaco y en las noches era telefonista. Finalmente, entre generaciones de contactos y en ocasiones crear casualidades de encuentros esperando a personas a las afueras de oficinas y hoteles, hasta que pudo convencer a Juan Gaona, quien era dueño de la más importante tabaquera de ese momento en Argentina, con la idea de mezclar el tabaco griego en sus tabacos, lo cual le generó su primer contrato por $10.000, y más tarde un segundo contrato por $50.000. Rápidamente Aristóteles utilizó el regreso de los barcos vacíos para crear exportaciones de pieles, granos y lana. Más tarde se le ocurriría comprar los barcos y crear un negocio de compraventa de barcos, así formando su segundo gran negocio. A los 28 años ya tenía tanto dinero que la crisis económica de 1929 DC no fue un mayor problema para él. Sus conocidos concuerdan que tu tenacidad fue la clave de su éxito. Los rumores dicen que perseguía a las personas para extorsionarlas o sobornarlas, y como a la gran mayoría de quienes logran éxito rápidamente, se le involucra con conspiraciones, mafia y sectas secretas, pero como siempre no sabremos la exactitud de la verdad. Pero sí hay algo curioso que mencionar, ya que tras el fallecimiento de John F. Kennedy logró casarse en 1968 DC, 5 años más tarde de haber enviudado, con Jacqueline Kennedy, viuda del expresidente, de quien dicen era una mujer de gustos elevados y por ende interesada en quien pudiera costearlos, llegando a ser descrita por Aristóteles como una mujer caprichosa, ambiciosa e interesada, de gustos consumistas extravagantes, como solicitar que diariamente se tomara un avión, se volara 300 kilómetros para comprar el pan fresco que a ella le gustaba para el desayuno.
Como también se rumorea de que John Kennedy ya había presentido sus intenciones con su esposa, por lo cual le habría prohibido reunirse con él e incluso dado la orden a sus guardaespaldas. Durante su vida Aristóteles continuó expandiendo sus negocios y creando mayor patrimonio personal, llegando a decir que si él vendiera todos sus bienes la bolsa de valores de New York temblaría. Fallece a los 69 años en Francia de una neumonía, desahuciado previamente y enviado por su esposa a descansar, y con una depresión causada por el suicidio de su hija por un ataque al corazón y no por consumo de grandes cantidades de droga como hasta hoy día se corren rumores. Oficialmente, como es de saber, la muerte de su hijo en un viaje aéreo, su esposa que gastaba desmesuradamente, lo cual le hizo intentar reconquistar a su ex esposa, quien le rechazó. Su fortuna se dividió en 50% para la Fundación Onassis y el otro 50% se dividió en 3 partes, siendo una para la nuevamente viuda Jackie Kennedy Onassis y los otros 2 tercios serían para su única nieta, hija pequeña de quien se suicidó. También le dejó $300 a cada empleado en sus empresas. Su nieta, Atina Roussel, se casó el 3 de diciembre del 2005 DC y a los 21 años en el 2006 DC debía convertirse en la presidenta de la Fundación Onassis, pero sus actuales directores cambiaron los estatutos para negarle esta posibilidad, argumentando que ella no cumple con el perfil que la fundación necesita. Actualmente la fundación se enfoca en fomentar la cultura, la educación y la salud mediante obras, becas y creando o apoyando hospitales. En el 2016 DC Atina rompe su relación con su esposo, divorciándose el 2017 DC y adelante manteniéndose en discreción enfocada en su pasión, que son los caballos. Estos lamentables sucesos consecuencia de las decisiones personales de cada familia Van Dyne. Se podría considerar unas de las familias más antiguas, ya que a pesar de ser muy difícil encontrar información sobre ellos, data de finales del siglo XVII en Países Bajos. Fue una de las familias que negoció la compra de la isla de Manhattan a los indios del lugar. Sus generaciones no solo adquirieron grandes cantidades de bienes raíces en la Gran Manzana en los Estados Unidos, sino también crearon diversos negocios de comercio marítimo con Países Bajos. Hoy en día poco se sabe de esta familia, prácticamente se encuentra fuera de reuniones y agrupaciones de forma pública, pero el rastro y reconocimiento en diferentes calles, edificios y lugares llevan los nombres de diferentes personas con su apellido. Dado y considerando su antigüedad, siendo los iniciadores de uno de los estados con una de las ciudades más costosas del mundo como Nueva York, su impacto en el desarrollo estructural y político de la misma y su poca información disponible se hace pensar que pertenecen a unas de las familias más poderosas, pero dado que su riqueza está dividida en los miembros de la familia y sus fundaciones no son conocidos, pero sin lugar a dudas tienen una red de patrimonios y activos que les hacen tener diversos y una amplia gama de intereses. Familia Russell. Una de las primeras familias inmigrantes en los Estados Unidos, o en ese tiempo Nueva Inglaterra. Para tratar de ser imparcial debido que involucra una religión en específico, contaré los hechos cronológicamente, ya que un miembro de la familia inició una religión bastante popular y conocida, se le acusa de estar relacionado con la masonería, pero nada pudo ser demostrado y en sus declaraciones ataca la forma drástica de ejercer en la masonería, pero con frases que reflejan más una comprensión que oposición, sobre todo por su similitud en los intereses trinitarios principales Illuminati. Influir en el gobierno y religión educando a nuevas generaciones. Entre los años 1700 DC 1800 DC la familia se distribuye por las diferentes colonias. El 12 de agosto de 1809 DC en Connecticut nace William Huntington Russell, quien tras la muerte de su padre asume la mantención del hogar y aún así esforzándose para ingresar a unas de las más prestigiosas universidades, la Universidad de Yale, en donde ingresará a una sociedad o agrupación ya existente desde 1776 DC llamada Pi Beta Kappa, donde su misión era celebrar y promover la excelencia en las humanidades y las ciencias. En esta sociedad conocerá a Alfonso Taft. En 1832 DC, comenzando con una modesta cabaña, comienza a crear una escuela en donde no solo buscó mejorar el sistema educativo, desde su punto de vista, sino que unos años más tarde militarizaría el formato y creando que sus estudiantes fueran integrados durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, periodo en donde William será conocido como uno de los padres fundadores del Partido Político Republicano. Se calcula que para el año 1885 DC más de 4.000 personas se graduaron en esta escuela. Junto a Taft fundara en 1832 DC la conocida Sociedad Secreta Skull and Bones y más tarde de forma pública junto a su hijo William Taft, futuro presidente de los Estados Unidos,
estableciendo su sede en la Universidad de Yale, fundaran otra sociedad llamada Russell Trust Association, utilizando inclusive una evidente copia en sus símbolos o escudos, y que tiene como uno de sus principales fuentes de financiamiento algunas propiedades de Standard Oil gracias a la incorporación de Percy Rockefeller a la sociedad. Unos años más tarde la Russell Trust Association absorberá a Skull and Bones, creando su actual sede apodada La Tumba en la misma universidad, y de quienes hablaremos más adelante. Por otro lado, el 16 de febrero de 1852 DC en Pensilvania nace Charles Taze Russell, quien era hijo de inmigrantes escoceses e irlandés, por lo cual su religión inculcada fue la presbiteriana, que es interpretación de la Iglesia protestante, pero con orígenes escoceses. Pero durante su juventud visitaba la Iglesia adventista, que promueve la venida del Cristo. En 1879 DC, a los 27 años, Charles comenzó a escribir para un periódico sobre sus prédicas. En 1884 DC fundó la Corporación Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre de Vigía, la cual principalmente se dedicaría al negocio de la imprenta masiva de prédicas, las cuales se venden a muy bajo costo de ganancia, pero más tarde difundidas por todo el mundo por voluntarios de la palabra y predicando la interpretación de Charles, que creó con la mezcla de la llegada de Cristo de los adventistas pero en forma espiritual, la contrariedad del protestantismo hacia la Iglesia católica pero hacia las demás interpretaciones de la Biblia, y debido a muchos otros argumentos válidos en una dualidad interpretativa pero con una característica particular: no se piden diezmos pero se aceptan donaciones voluntarias, naciendo los testigos de Jehová. Las personas creen que no están pagando, pero en realidad, basado en conciencia financiera, de todas formas están entregando tiempo y energía, por ende, sea por diezmo o trabajo, siguen entregando una forma de manifestar el deseo común de mantener una comunidad, ayudar a otras comunidades similares, aportándose entre sí y utilizando el intercambio de fe por este propósito, y es válido hacerlo, pero se debe tomar conciencia del valor personal y no dejarse usar libremente. Debido a que se creó el circuito codependiente económico de la editorial con la religión, se pudieron crear una empresa lucrativa que apoya en gran medida la mantención de las iglesias donde se aprende de la Biblia según esta interpretación, y comercializan de forma voluntaria los documentos impresos por la empresa. Sistema válido, que muchos entienden, pero no asimilan la magnitud de lo que significa, muchos aportando poco. Finalmente, la empresa editorial hoy en día no solo se basa en estas ventas, ya que a pesar de ser grandes ingresos no se puede solventar en la fe de las personas literalmente, por lo cual diversificaron sus patrimonios comprando bienes raíces, creando a la fecha millonarios patrimonios. Charles, por otro lado, en su vida personal tuvo demandas de intentos de agresión a su hija, pero no fue demostrable, pero causando su divorcio. Comercializó el llamado trigo mágico, elevando el valor del trigo hasta 60 veces, se le acusó de fraude, pero tampoco se pudo demostrar, no obstante se le perdió la demanda, causando que pagara los gastos operacionales del tribunal y sin indemnización, pero con la disponibilidad de que si alguien se sentía estafado por la compra del trigo él debía devolver el dinero, pero esto tampoco ocurrió oficialmente, por ende jamás se demostró ni se le enjuició por fraude. Debido a esto y otras polémicas más, sumado a su apellido que les han relacionado a la masonería y sectas, pero nada demostrable, dejándolo a la fe de las personas en mundo donde la tentación de no pagar dinero es atractiva cuando todos lo hacen. Recalco que es un camino válido a aprender, pero como todo camino se debe recorrer y no solo quedarse en ocasiones. La forma que Charles explicó su verdad es 100% válida desde mi punto de vista. Quizás se le ocurrió una excelente manera de lucrar indirectamente siendo proveedor para una gran iglesia difusora de un mensaje, e incluso sus reglas son válidas de aceptar desde el libre albedrío, pero mientras exista una opresión y discriminación aún continuamos viendo solo una polaridad como Dios. Familia Li. Durante la dinastía Tang, que fundada por Li Yuan, en el 618 DC y que gobernó hasta 907 DC, destacaré 4 sucesos: se incorporan la imprenta e idea de papel moneda, que más tarde Marco Polo llevará a Europa. Reabrieron la ruta de la seda en el 640 DC, mejorando la economía. Comenzaron a realizarse traducciones de sánscrito a chino para fomentar la religión budista en China, provocando mezclas y derivaciones como pasó con los cristianos. Y su hermandad ilimitada, incluso hasta hoy si dos personas desconocidas de apellido Li se conocen se tratarán como hermanos tanto en ayuda y relación, tanto así que se ve deshonroso que se casen. Luego de desaparecer la dinastía Tang, los Li ya eran miembros de la alta sociedad y en adelante hasta nuestros días influyendo en diferentes estados y niveles del gobierno chino. Se les compara con los Rockefeller, pero en Oriente debido a su gran poder económico, influencia política y participación de grupos o clubes denominados por los chinos como secretos o de la élite.
Familia Rockefeller. Una de las familias más conocidas en la actualidad también no solo por su poder económico, influencia política y obras de beneficencia, sino también por estos poderes y su aparición pública en reuniones de bajo perfil y su diversificación directa e indirecta de empresas crearon los rumores de ser miembros Illuminati, pactos satánicos e incluso extraterrestre. Las raíces de la familia radican en Alemania con Johann Peter Rockefeller II, quien trabajaba como molinero y emigró a los Estados Unidos a Filadelfia, donde compró un terreno para realizar plantaciones y ser terrateniente, donde tuvo a su hijo William Rockefeller y quien a su vez tuvo a su hijo Godfrey Rockefeller, que nació el 24 de septiembre de 1783 DC, quien en 1806 DC se casó y tuvo 10 hijos, dentro de los cuales destacaremos a William Avery Rockefeller, quien nació el 13 de noviembre de 1810 DC, ya que por la misma familia se considera como el inicio de los Rockefeller estadounidenses. William Avery, o DeVille como le llamaban, fue un empresario, herbolario, vendedor y estafador. Se dedicó a la venta de elixires a lo largo de diferentes estados y como médico u botánico. Pero este no es el motivo de ser considerado estafador, sino que gran parte de su fortuna fue entregando préstamos estratégicamente analizados a campesinos o terratenientes que tomaban su dinero con la idea de prosperar, pero no estaban preparados para emprender, por lo cual la probabilidad de regreso del préstamo era baja, pero debido a los altos intereses que bordean el 12% podría demandarles y adquirir granjas. Debido a una demanda que tuvo el 26 de julio de 1849 DC por intento de violación con un arma de fuego, vendió su casa y se mudó a otro estado antes de que se pudiera enjuiciar formalmente. Tras este escape fue demandado por su suegro por $1.175, que serían unos $15.000 de hoy, debido a la inflación por impresión de dinero basado en especulación, provocando que William desapareciera, y años más tarde de su muerte se reveló que se habría cambiado el nombre y vivido bajo el nombre de Dr. Bill Livingston. Debido a estas demandas la familia quedó sin dinero, pero su hijo John D. Rockefeller, que nació el 8 de julio de 1839 DC a la edad de 17 años, funda Clark y Rockefeller con sus ahorros y $1.000 que su padre le prestó, pero con un interés del 10%, pero la compañía tendría $4.000 en su primer año y $16.000 el segundo año de ganancia. Gracias a la aguda visión empresarial de John se percataron de la industrialización de la ciudad de Cleveland, que era donde vivían, y la inauguración de una línea de ferrocarril les harían comenzar sus inversiones petroleras. En 1865 DC, debido a diferencias entre los socios iniciales, se separan, quedando a nombre de John completamente, quien integrara a nuevos socios renombrándola Rockefeller y Andrews, llegando a ganancias de $1 millón al año y duplicándose cada año, pero multiplicándose con la guerra civil, donde la empresa contrató soldados y donó fuertes cantidades de dinero que apoyaran las líneas militares de la Unión, donde se encontraba en batalla su hermano Franklin Rockefeller, e integrándose al nuevo Partido Republicano creado por Russell. Finalmente, desde 1870 DC se fundó Standard Oil, y durante la Guerra Civil utilizó su control empresarial para crear valores ofertas para quienes apoyaba, pero alza de precios para sus opositores, creando una red de manipulación económica que, ya sea por ayuda o por deseo de control, se encontraba libre de decidir vender al valor que estime conveniente, pero la acumulación de tanto poder económico e influencia política llevaron a una clara extensión de adquisición de patrimonios y acciones de otras empresas que provocaron un monopolio, por lo cual desde 1892 DC la empresa crea filiales con otros nombres o nombres locales como Standard Oil de Ohio, manteniendo el control de las mismas, pero nuevamente vendiendo acciones que crearían mayor capital y sin necesidad de perder el control, mientras puedas influir en más del 50% de las decisiones de cada uno. Esta estrategia de expansión, control e influencia creó un verdadero imperio financiero y político. Sus descendientes, a pesar de involucrarse vagamente en la política, prefieren continuar el legado de con dinero hacer más dinero, y ese dinero lo usan para diversas actividades, desde inversiones capitalistas hasta fundaciones 100% altruistas, pero dado que comprende en su totalidad el flujo del dinero y tienen el capital para inyectar en los flujos que desean, mientras las personas sigan poniendo valor a sus valores y ética, seguirán siendo expuestos a la corrupción que podría venir de situaciones como este monopolio, que cumple las leyes a medida que las rompe, creando nuevas leyes que impiden que otros creen lo mismo. A estas alturas, y aun continuando vivo John, la familia Rockefeller, gracias a su fría forma de hacer negocios, era considerada una de las más ricas de los Estados Unidos. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., tomará el mando de la empresa al heredarlas, pero se inclinará por las obras de ayuda. Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, luchó por mejorar los derechos de trabajos industriales y donó dinero para proyectos de conservación de flora y fauna.
En 1930 DC inició la construcción del Rockefeller Center, del cual no puedo dejar de destacar que en este edificio se encuentra una escultura de oro de Prometeo, quien la cultura griega fue quien se rebeló a los dioses robándole la llama del conocimiento o sabiduría que iluminaría la vida de los seres humanos liberándolos de la opresión de los dioses, por lo cual la mayoría relaciona esta historia con la de Lucifer o Satanás, que usó el conocimiento para tentar al ser humano, siendo en ambos casos útiles para demostrar que los dioses eran formas de manifestación o quizás inclusive otros seres terrestres, etéreos o extraterrestres con conocimientos que nos llevaron a perder esa conexión natural con Dios, fuente, amor, consciencia universal. Como sea que lo veas y lo interpretes, el mensaje es el mismo, dejándolo libre de interpretar por nuestra dualidad inconsciente. John J.R. tuvo 5 hijos, siendo el más popular David Rockefeller, quien nace el 12 de junio de 1915 DC en Nueva York y se dedicara a las inversiones bancarias adicionalmente de las que la familia ya tenía. David continuará el legado de su padre realizando no solo negocios sino creando fundaciones, centros de investigación y desarrollo científico, social y económico hasta su muerte a los 101 años el 20 de marzo de 2017 DC, y dado su larga vida muchos especularon más aún sobre los pactos satánicos y rituales paganos, pero nuevamente recalco que las palabras desde la inconsciencia son de amor, pero la forma de manifestarla conscientemente es limitada por nuestro conocimiento en la gran mayoría de los casos. Familia Rothschild. Esta familia tiene origen judía y alemana, principalmente se caracteriza por sus negocios bancarios y debido a su gran poder económico junto a su constante participación en clubes, donaciones e inversiones con objetivos contrarios a la mayoría de la sociedad. Pero ahí como se comprende y alude que ir en contra de la sociedad es malo, este rumor, deriva de algunos negocios y estrategias que utilizaron para la adquisición de su fortuna. Amschel Moses Bauer se dedicaba a tener una casa de intercambio la cual tenía un escudo rojo con una águila romana en el centro, lo cual su hijo Mayer Amschel en adelante asumirá como apellido escudo rojo en alemán Rothschild, adquiriendo para la familia la conocida casa Rothschild en el pasaje de los judíos en Frankfurt, que curiosamente su fachada es un triángulo en su 5 piso con una ventana en el centro. En los 3 pisos inferiores vivía la familia y el primer piso era el negocio al público. Tuvo 10 hijos, pero 5 fueron varones, los cuales se dedicaron a crear negocios de diferentes rubros, pero adquiriendo redes de contacto que les permitieron convertirse en banqueros de monarcas y gobiernos europeos. Entre ellos destaca su hijo Nathan Mayer Rothschild, quien a los 22 años fue a Londres, donde en 1814 DC, dado su reconocimiento familiar como banqueros, el gobierno británico les solicitó préstamos. Algunos dicen que influyeron en la decisión de elegirlos, como fuese estos hermanos. Prestaron el dinero apostando a que ganarían la guerra contra Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815 DC, pero no solo eso, sino que también compraron acciones en la Bolsa de Londres sabiendo que si ganaban esto provocaría que la demanda de muchos inversionistas pudiendo vender a mayor precio. Se teoriza la relación de esta familia y los iluminados de Baviera debido a que su forma de hacer negocio es fría, apoyando financieramente como prestamistas a quien fuese, y la guerra, como hemos visto, es excelente motivador para endeudarse cuando se tiene el argumento de terminar rápido. De lo contrario, si eres atacante estarías preparado y te encuentras con una oposición fuera de tu expectativa, o eres el defensor que no se encuentra preparado, creando ambas oportunidades si te encuentras en ambos bandos. Debido a esta riqueza generada comenzaron a expandirse oficialmente, mediante él y sus hermanos, como bancos en diferentes países de Europa y durante la crisis del 29 llegando a Estados Unidos oficialmente. Esta familia estará directamente involucrada en la creación del Banco Mundial, que se llevará a cabo junto al Plan Marshall de entregar créditos a los países en recuperación post-Segunda Guerra Mundial. Serán accionistas de los bancos centrales que regulan a los bancos dentro de cada país y son los únicos prestamistas de esos bancos. Motivo que Kennedy intentó crear la moneda del Estado. En el caso de Chile, Pinochet les expulsó del Banco Central luego de recibir la ayuda económica de Nixon durante el golpe de Estado. Entre las organizaciones que destacan por su relevancia y preponderancia para llevar el control tras bambalina están, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Club Bilderberg, donde en teoría se dictan las estrategias a seguir por el conjunto de las corporaciones y gobiernos que sirven a las organizaciones mundiales, continentales, internacionales, etc.